Poco después de la época de Aristóteles, la cultura griega se extendió ampliamente por Asia y África, gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Llevó el idioma y el conocimiento griego a Persia, Babilonia y Egipto. A cambio, los griegos recogieron una gran cantidad de conocimientos de los babilonios y de los egipcios. Alejandro fundó numerosas ciudades en las tierras por él conquistadas. La mayor y más importante fue Alejandría. Ptolomeo I estableció lo que hoy llamaríamos una universidad en Alejandría. Congregó a todos los filósofos que pudo, ofreciéndoles apoyo y seguridad. Su hijo, Ptolomeo II, prosiguió su obra, reuniendo libros hasta que se convirtió en la biblioteca más grande del mundo antiguo. Bajo la influencia egipcia, su pensamiento acerca de la composición del universo y la naturaleza de los elementos tomó una nueva dirección. Según el pensamiento griego, lo ideal era más importante que lo material. Por el contrario, los egipcios eran un pueblo más práctico. Trataban ciertas piedras, calentándolas con carbón de leña, por ejemplo, para obtener metal de ellas. Fabricaron cristal de la arena y ladrillos de la arcilla. Prepararon tintes y medicinas y otras muchas sustancias. Los griegos dieron el nombre quemia a este arte, de tratar materiales con objeto de cambiar su naturaleza. Cuando los árabes conquistaron más tarde Egipto, colocaron el prefijo al, con lo que la palabra se convirtió en alquimia y con el tiempo alquimia. Los primeros artesanos mantuvieron estas técnicas en secreto. Esto se añadió al misterio que rodeaba a la alquimia. Veamos, pues, un alquimista en acción.
El primer escritor griego sobre alquimia que conocemos fue un hombre que trabajaba los metales, llamado Bolos Demócrito. Él sabía que ciertos tratamientos pueden cambiar el color de los metales. Por ejemplo, mezclando cobre, un metal rojo, con zinc, otro de gris, se produce una aleación amarillenta, el bronce. Su color era parecido al del oro. ¿Se podría, pues, obtener oro cambiando las proporciones de los elementos? Demócrito empezó a experimentar con toda clase de recetas para convertir el plomo en oro. Este fue el principio de un largo esfuerzo de más de 2000 años para llegar a la transmutación de los metales. En el siglo V, Alejandría se hundió como centro de conocimientos. El emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano y se consideró como centro de la enseñanza pagana. Los cristianos destruyeron gran parte de la gran biblioteca y forzaron a muchos de los estudiosos a emigrar. Además, Alejandría fue reemplazada por Constantinopla como centro del saber griego. Durante el siglo siguiente, el Imperio Romano fue invadido por tribus bárbaras procedentes del norte. Hacia el año 500, toda la mitad occidental del imperio estaba por completo bajo el dominio de los bárbaros. Y en el siglo VII, la mayor parte de la mitad oriental, incluyendo a Siria y Egipto, había caído en manos de la nueva religión, el Islam. El fundador más importante de la alquimia árabe fue Yabir. La vida de Yabir coincidió con el apogeo de la gloria de Bagdad en el siglo VIII. Al parecer, fue un alquimista muy cuidadoso. Escribió las fórmulas para producir un gran número de nuevos materiales. Además, no estaba convencido de que todas las sustancias estuviesen compuestas de los 4 elementos aristotélicos. Yabir se daba cuenta de que los metales y los metaloides tenían propiedades muy diferentes. ¿Cómo podían estar ambos compuestos del mismo elemento sólido, tierra? Los metales debían de contener algún principio especial. Este principio debía de existir en grandes cantidades en el mercurio, porque este metal era un líquido, por lo que debía de contener poca tierra sólida. Teniendo en cuenta que algunos metaloides ardían, Yabir pensó que debía de existir algún principio especial que confería la propiedad de ser capaz de arder. Decidió que se trataba del azufre, porque ardía con facilidad. Su principio de inflamabilidad fue, por tanto, el azufre. Yabir llegó a la conclusión de que todas las sustancias sólidas eran combinaciones de mercurio y azufre, es decir, de los principios que estos representaban. Los alquimistas persiguieron la transmutación de los metales con gran interés. Todos deseaban descubrir el secreto de la fácil riqueza. Buscaron una misteriosa sustancia, algún polvo secreto y mágico, que produciría la transformación en mercurio y azufre y formaría oro. Los árabes llamaron a esta sustancia mágica elixir, de una palabra griega que significa seco. La palabra se ha hecho de uso corriente entre nosotros como elixir. En siglos posteriores,
Los europeos, al pensar en el elixir como un material duro y sólido, lo denominaron la piedra filosofal.